SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Vuelve la Champions. Te vamos a contar las claves de los octavos de final, los partidos que se juegan esta semana. Vuelve también ese playoff previo a los octavos de la Europa League. Nos fijaremos en ese Sevilla-PSV Eindhoven y sobre todo en la figura de Xavi Simons, que se está saliendo ya en el fútbol profesional. Y sabéis que se ha acabado el sudamericano sub-20. Andrei Santos, Vitor Roque, Luciano, hay muchos nombres destacados. Vamos a hacer un 11 ideal de una competición que siempre saca talentos de la chistera. Vamos ya con el episodio de esta semana. Vamos a hablar mucho de la Champions. Evidentemente vuelve la Copa de Europa, llegan los octavos de final y había que hablar de 4 enfrentamientos que tenemos esta semana que van a molar muchísimo y de los que estamos muy pendientes, como siempre, con nuestra mesa de análisis de la Champions. Y empezamos hoy por aquí. Aritz Gabilondo, Diario AS, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por ahí anda también el gran José David López. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tenía muchas ganas de hablar con vosotros, entre otras cosas, porque os había dejado descansar desde el Mundial, pero también y sobre todo, Aritz, porque vuelve la Champions. Luego iremos a lo futbolístico, pero nos vamos a centrar sobre todo en una eliminatoria, ese Paris Saint-Germain-Bayern, en el que seguramente ninguno de los dos llega del todo bien, pero que va a ser una eliminatoria preciosa, ¿eh? Bueno, la gran eliminatoria junto al Madrid-Liverpool de estos octavos de final, ¿no? Y además por la situación en la que llegan los dos equipos. Si lo hubiéramos dicho hace unas semanas que esto iba a ser así, pues nadie lo hubiera imaginado, ¿no? Pero hecatombe del PSG en Francia, con esa derrota en Copa en Marsella y el otro día dando una imagen calamitosa en Mónaco, y el Bayern que, bueno, ha recuperado un poquito, yo creo que llega un poquito mejor que el PSG, pero igualmente con muchos problemas. El otro día gana y bueno, hay críticas incluso de Nagelsmann a su propio equipo. Leroy Sané sale medio enfadado. En fin, no son las mejores circunstancias, pero yo creo que es una eliminatoria a analizar muy muy bien, porque uno de los dos gigantes de Europa y seguramente candidato por nombre a la Champions va a tener que ir fuera. Enseguida vamos a lo futbolístico, David, pero es verdad que después del Mundial ningún equipo está aquello fetén, no hay ninguno que esté mega top. El Arsenal ha tenido algún momento, pero ahora parece que se está cayendo. El United en los últimos tiempos también ha sufrido, lo hizo ayer contra el Leeds. Hemos visto momentos en los que no pudo pasar del empate, por ejemplo, contra el Leeds. Quiero decir que está pesando bastante. Yo no pensaba que iba a ser tan así. Lo de parar para el Mundial, yo creo que a nivel de clubes en general, ya no solo en el físico, sino en cuanto a automatismos de equipos y demás, está pasando factura, ¿eh? Casi diría que a nivel de resultados, salvo el Barcelona en toda Europa, el resto verdaderamente lo está pagando. No hay ninguno que tenga ahora mismo una línea muy clara en ese sentido. Yo creo que todos pensábamos que era un año absolutamente condicionado por cómo era el calendario, más que nunca en ese sentido, no solo por el corte, por el Mundial, sino porque los equipos top europeos evidentemente ahora han recuperado tras el nuevo año todas las competiciones, y algunos de ellos están teniendo problemas hasta para ubicar fechas en caso de que se clasifiquen para copas o tengan competiciones europeas, como digo, que en Liga le vaya muy bien. Verdaderamente es muy complejo, cada uno lo está sufriendo en silencio a su manera, y muchas veces creo que los grandes están sacando partidos adelante, pero lo cual nos lleva a pensar algunas dudas que están dejando algunos de ellos, precisamente que ahora llega la Champions y vemos esa sensación de, ojo, a lo mejor no significa que a nivel de resultados no les esté yendo bien, pero sí a nivel de imagen, a nivel de brillantez, a nivel de haber bajado claramente la capacidad o el potencial que había mostrado antes del Mundial, y ahora mismo esa sensación no la tenemos casi con nadie en toda Europa, con lo cual creo que esto abre mucho más el abanico todavía cuando llegan ahora ya los partidos clave del mata-mata en Champions. No sé, Aritz, qué tipo de partido te esperas entre PSG y Bayern. Lo primero hay que contar cómo están las enfermerías. Mbappé entrenó ayer
con el Paris Saint-Germain. Parece que podría al menos entrar en la lista de convocados. Yo veo muy complicado que juegue de titular. Messi y Verratti parece que se recuperan también. Eso sí, tiene alguna baja importante. Veremos si hay futbolistas como Kimpembe, que está lesionado y que podría ser importante en defensa. Y en el Bayern son baja segura Neuer, Lucas y Mazraoui. Y Mané, Sadio Mané hace tanto que no juega que yo veo muy complicado que pueda ser titular. No sé qué tipo de encuentro te esperas, si ves a Galtier volviendo a los tres centrales para protegerse un poquito más. ¿Qué guión de partidos espera entre ese PSG y el Bayern? Bueno, es difícil intuirlo, ¿no? Yo creo que el PSG no tiene otro plan, no tiene un plan B realmente. Lo único que ha cambiado Galtier esta temporada es que empezó jugando mucho con tres centrales y luego ha ido pasando a los cuatro atrás, pero no sabe jugar a otra cosa que no sea dominar con ese ritmo cansino, sin hacer excesivo daño hasta que aparecen los hombres de arriba, ¿no? Dice la prensa francesa que va a estar efectivamente en la convocatoria Mbappé, que yo creo que cambia mucho a nivel anímico, incluso diría tanto para el PSG como para el Bayern, pero incluso con Messi, con Verratti, me parece que el plan de juego del PSG no cambia mucho. Va a ser un intento de dominar el partido y bueno, intentar hacer daño al Bayern, pero sinceramente veo complicado que jugando como viene jugando el PSG pueda hacerle daño para empezar y segundo que no le haga daño el Bayern, ¿no? El Bayern es verdad que tiene bajas importantes, por ejemplo, sobre todo la de Mané, por supuesto la de Neuer, que ya, bueno, al ser de larga duración casi no la valoramos, pero creo que es un equipo al que le hacen menos daño las bajas, ¿no? Porque tiene más, no hay tanta desigualdad en la plantilla entre unos jugadores y otros. Vamos a ver lo que sucede también con lo que decía yo antes, Sané, que bueno, que al final terminó más o menos peleado. Musiala no ha estado bien desde el Mundial, ahora parece que va cogiendo un poco la velocidad, igual que Gnabry. Müller el otro día estuvo para mí el mejor del Bayern y bueno, son jugadores que todos juntos, en conjunto y en global, pues me parece que pueden hacer más daño al PSG que lo contrario. Yo veo favorito al Bayern, de hecho, en la eliminatoria. Eso en un Bayern, David, en el que no está Lewandowski, tiene alternativas arriba para hacer muchas cosas diferentes. Parece que Choupo-Moting se ha ganado esa plaza de titular arriba, aunque no está el delantero camerunés al nivel de semanas atrás. Pero bueno, a mí me llama la atención que es un equipo que necesita más a Sadio Mané de lo que yo esperaba. Creo que tiene alternativas para esas posiciones más que de sobra. Gnabry, Coman, futbolistas como Müller, que podrían jugar por fuera, Leroy Sané, Musiala puede jugar por fuera, Sadio Mané puede jugar también de falso 9, pero todo lo que implica lo que ha sido Sadio Mané en los últimos años en el fútbol europeo lo necesita el Bayern y lo necesita desde ya. Yo no descarto que en la eliminatoria, no te digo en el partido desde el inicio, pero en la eliminatoria el futbolista senegalés acabe siendo importante, ¿eh? Sí, desde luego que sí. A ver, para mí el Bayern no tiene un problema de calidad, pero lo tiene de cantidad. Yo creo que es un equipo al cual le quitas a Neuer, le has quitado a Mané en este sentido y ha tenido que salir claramente al mercado porque atrás estaba teniendo un montón de problemas de lesiones y alguna duda defensiva, por eso se ha ido a por Cancelo y también a por Blin, de alguna manera para finiquitar, para poder tener un poquito más comodín, además varios de ellos, porque juegan en diferentes posiciones defensivas, lo cual le ofrece muchas salidas a Nagelsmann, que ya sabemos que es muy de tocar conceptos rápidos sobre la marcha en partidos si hace falta, así que para mí en ese sentido Blin y Cancelo son fichajes claros, pero arriba para mí está demasiado solo el hecho de depender de Choupo-Moting, depender de una regeneración, la octava o novena ya de Thomas Müller, depender de los momentos de forma que a mí me encantan, tanto de Sané como de Coman, pero claramente por lesiones o por picos de precisamente de momento físico, pues no acaban de tener cierta regularidad y al final todo esto nos acaba dejando muy solitario en ese sentido a Musiala. Sí. Un nivel alto, en un nivel de potencia también sea el Bayern más favorito, sobre todo por cómo llegan ambos a este momento de la temporada, porque ojo, es cierto que el Bayern no está brillando, es cierto que está jugando al ralentí, pero también es cierto que lleva 19 partidos sin perder y que en toda la temporada ha perdido solamente uno en toda la temporada, con lo cual
evidentemente es un equipo súper fiable. Yo en Europa siempre le doy un extra porque creo que el Bayern es de estos equipos que le salen esas anchuras cuando llega justamente este tipo de torneos, y ahí sí que dan un salto más, y para mí ha sido uno de los que mejor se ha reforzado en invierno. Dicho lo cual, enfrente evidentemente tiene todo el potencial del Paris Saint-Germain, que está mal ahora mismo, y no solo por lo institucional, porque verdaderamente en imagen está muy limitado por un montón de dudas que tiene a la hora de manejar la pelota. Cuando no es capaz de salir en velocidad le cuesta un mundo, tanto que al final hasta los rivales le acaban robando la pelota, y a mí me parece en ese sentido que va a ser un partido parecido a aquel que tuvimos, creo que fue el año pasado o el anterior con el City en fase de grupos, creo que fue el anterior, el año pasado, en el que para mí se deja dominar, pero la pegada de los tres de arriba puede cambiar en cualquier momento los partidos. Así que intuyo algo así, porque el Bayern es cierto que tampoco es amante de mantener la pelota, sobre todo cuando juega fuera de casa en partidos de este tipo, pero me parece que por puro peso de lo que tiene, va a tener un poquito más de iniciativa. Veremos qué es lo que pasa. Lo que sí que es muy evidente es que la eliminación para cualquiera de los dos es un golpe en la línea de flotación de los proyectos tremenda. En el caso del Bayern, porque ya el año pasado cayó contra un Villarreal cuando no se esperaba que lo hiciera. Es verdad que eran cuartos de final. Y en el caso del Paris Saint-Germain, porque parece que solo mira a la Champions, a ganar la Copa de Europa, que todo lo demás prácticamente le sabe a poco. Ya fue un palo gordo quedar segundo de grupo con el Benfica, más palo todavía sería caer en octavos de final de la competición, por más que el Bayern sea el rival, que tú cuando quedas segundo... Sobre todo teniendo en cuenta también cómo ha llegado el Bayern aquí, que tenía el liderato de grupo en su mano, en aquella última jornada, ¿os acordáis? Tuvo que ganar el Benfica, no sé si metió 8 goles en Israel, entonces, y el PSG, que si ganaba en Milán, creo que era en Milán, al Inter, pasaba como primero a Juve era. De grupos. ¿Perdón? La Juve era, ¿no? Sí, la Juve, seguro. La Juve, exacto, sí, es verdad, en la Juve. Sí, ha pasado tanto tiempo y hemos tenido un mundial de por medio que verdaderamente a mí, Gary, lo que estás diciendo me suena parece otro siglo. No me acuerdo de nada. Parece otro siglo, pero es así, que tenía el liderato a su mano y pasó en un minuto de ser segundo y verse con el Bayern, ni más ni menos, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que sería una calamidad caer para el PSG por el proyecto y ya por la sensación que está empezando a dar de que eso está otra vez completamente roto. Eso va a ser el martes a las 9 de la noche, a la misma hora, Milan-Tottenham, con una baja, David, que a mí me da mucha rabia porque estaba jugando un temporadón. Me estaba encantando la temporada de Rodrigo Bentancur, que jugó de hecho un partidazo, viene a jugar un partidazo contra el Manchester City en Premier, y que se ha roto los ligamentos de la rodilla y se va a perder lo que resta de temporada. Me parece una baja fundamental para una eliminatoria en la que, no nos engañemos, ninguno de los dos llega bien, ¿eh? No, de luego que no. Es cierto que a ti te gusta más Bentancur que a mí en ese sentido, porque lo hemos hablado alguna vez, pero también es cierto que para Conte, para sistemas sobre todo que ha encontrado, porque prácticamente ya puede haber alguna nueva entrada, sobre todo con el mercado invernal, pero casi que no sabíamos de memoria el Tottenham ya el 11 o básicamente los 12 o 13 jugadores con los que verdaderamente confía el técnico italiano. Más allá de eso, suplirlo incluso es muy complejo, porque claro, está siendo tan fijo con Højbjerg en esa zona del centro del campo y los tres de arriba intocables, que todo lo que sea tocar, digamos, el único jugador o uno de los pocos jugadores que hace cierto balance defensivo en un equipo que para mí por lo menos se rompe con mucha facilidad, me parece que por ahí se le desmonta un poco las piezas de todo el dominó a Conte en una eliminatoria en la que creo que ninguno de los dos va muy sobrado. Me da la sensación de que tiene un poquito más el Tottenham, pero también es cierto que es que no me fío demasiado de este equipo. Primero, con Conte en Champions ya vemos lo que siempre ha sido, y segundo, es un equipo que siempre lo comento con el Tottenham, para mí no solo es que sea muy poco fiable, es que los momentos en los que verdaderamente se le ha pedido dar ese salto, casi siempre se ha acabado quedando de una manera u otra en el camino, más allá de que evidentemente tuvo en semis hace algunos años con Pochettino. Y verdaderamente me da la sensación que depende mucho del momento de los tres de arriba. Kulusevski para mí le ha sumado mucho, porque desde que ha llegado él, digamos que Kane no depende tanto de ese binomio que tenía prácticamente con Heung-min Son, pero precisamente también la aparición del sueco ha hecho que el coreano cada vez llegue menos o esté para mí en un perfil bastante más gregario de lo que incluso me esperaba, y sobre todo a mí atrás, no sé qué esperáis, pero fíjate, este fin de semana jugó Tanganga, Dyer y Davis, y para mí los últimos partidos defensivos del Tottenham, más allá del que hizo ante el City, es un equipo que atrás es un flan hiperactivo, en el sentido de nerviosismo extremo que tienen en esa zona defensiva. Sí. Yo, por dejarlo claro, a mí Bentancur creo que se había estancado bastante en la Juventus,
pero que desde que lo ha vuelto a pillar Antonio Conte, desde que lo ha pillado, mejor dicho, Antonio Conte, el ascenso en su carrera en ese doble pivote con Højbjerg, que está siendo más que interesante, y por eso me parece una baja importante ante un Milan, Aritz, que le vimos mejorar un poquito en el derbi de la Madonina, en la segunda parte del derbi, en el segundo tiempo generó algo más de peligro, viene de ganar al Torino, jugó el viernes, ha tenido más descanso en ese sentido que el Tottenham, y parece bastante claro también por las declaraciones de Pioli que van a pasar a línea de 3 centrales, lo que no sé si es suficiente para pensar en un Milan seguro atrás, seguro en defensa. Pues no, seguramente no. De hecho, bueno, es uno de los equipos que peor 2023 está haciendo de toda la Champions, ¿no? Incluso llegando a insinuarse que Pioli podía salir del equipo, y eso que han pasado pocos meses desde que lo hizo campeón después de un montón de tiempo en Italia, ¿no? Pero es un equipo que bueno, la verdad es que defensivamente no ha dado el nivel. Recuerdo hace unas semanas, de hecho, le mete 5 el Sassuolo en San Siro, y hay también mucho run en torno a la situación del equipo. Jugadores como Rafael Leao, que yo sinceramente creo que tendrían que ser indiscutibles, ni siquiera están siendo titulares fijos, que igual tiene que ver algo con posibles salidas de mercado, operaciones frustradas o lo que sea, pero yo creo que un jugador como Rafael Leao que no juegue y que no sea la estrella de este Milan es increíble. Y bueno, ha ido recuperando alguna pieza en los últimos partidos. Vamos a ver el nivel de jugadores que para mí son importantes, como Teo Hernández, por ejemplo, en el carril zurdo, incluso Brahim, si se anima a tener el nivel que ha tenido esporádicamente en el Milan, pero yo sinceramente creo que ahora mismo la situación para el Milan es delicada, y lo que tiene que hacer es reconducirla en la Serie A. Si consigue superar esta eliminatoria de Champions, pues se va a ilusionar algo, pero yo creo que puede ser algo efímero, porque sinceramente no le está dando el nivel para ser competitivo, y mucho menos en Europa. Claro, y es que me pongo a pensar en nombres del Tottenham, y ahora mismo, a pesar de esa baja de Bentancur, me salen más nombres fiables que en el Milan ahora mismo. Evidentemente la figura de Harry Kane, pero jugadores como Højbjerg, Perisic, evidentemente es un futbolista que sabes que va a dar el do de pecho, y en el Milan... Romero también. Claro, el Cuti ha tenido bajas, también hizo rotaciones contra el Leicester, a pesar de que el palo es gordo, viene de perder 4-1 y el Milan viene de ganar, pero me parece algo más fiable hoy en día el Tottenham, aunque no demasiado, que el Milan me parece una eliminatoria bastante igualada. Eso el martes. Para el miércoles tenemos un Brujas-Benfica y un Dortmund-Chelsea, ambos a las 9 de la noche. Vamos a dejar para el último el duelo entre alemanes e ingleses. David, ¿por qué ese Brujas-Benfica? A mí me mola mucho que haya un Brujas-Benfica en octavos, porque te aseguras de que uno de los dos va a estar en cuartos, y creo que ambos han hecho una Champions que, macho, se lo han ganado, lo de estar en esta, al menos uno de los dos en cuartos. Yo creo que pinta favorito el Benfica por todo, por lo que ha sido la temporada también del Brujas, lejos de la Copa de Europa, pero me alegro de verdad de que uno de los dos al menos vaya a estar entre los 8 mejores de esta Copa de Europa. Vale, Brujas tuvo el momento subidón absoluto de la temporada, en el mejor momento de la Champions, es decir, en esa fase de grupos. Después ha venido un descalabro tremendo. Acabó final de año 2022 de manera pésima en resultados en su liga, prácticamente quedándose ya descolgadísimo, y además ha empezado 2023, en el que, si no me equivoco, desde que ha empezado el año solamente ha ganado un partido de liga fuera de casa, en general, en la competición y en la Copa incluso. Es decir, la sensación que da es un equipo que ahora sí que está muy roto, que no se parece demasiado a ese equipo súper animoso, atrevido, dinámico, hasta con una convicción que no habíamos visto en mucho tiempo en equipos de, digamos, segundo o tercer nivel continental, con una no solo con un atrevimiento, sino casi desvergonzado en algunos momentos ante lo que teóricamente son equipos que siempre les cuesta mucho más ser atrevidos y casi creérselo mentalmente. Así que por ahí a mí me sorprendió muchísimo. No está al nivel, por ejemplo, Jugla, que vimos en algún momento en la fase de grupos. Da la sensación de que ahora mismo, al haberse descolgado tanto en Liga, pues o todo lo van a tener en Champions, y además se ha visto que muchos de los jugadores típicos también de ligas secundarias pues ya saben que van a salir en verano, ya se van posicionando, es decir, todo un poco complicado. Pero si hablamos de cuestiones complicadas de mercado, pues el Benfica ha tenido una de las más caóticas, un shock, que ha sido la venta de Enzo, además con un dolor interior dentro de la entidad muy importante, pero
pero sin embargo no parece que se haya desajustado demasiado. Es cierto que viene de caer, por ejemplo, además en el último partido en la Copa de Portugal el Benfica en penaltis ante el Braga, pero la sensación da es que más allá de eso es un equipo que se ha ido sosteniendo, está líder en Portugal, y para mí, más allá de que seguramente a casi nadie este sea uno de los partidos que le llama la atención, estamos de acuerdo, que a mí me causa mucha alegría saber que este tipo de equipos de ligas un poquito más secundarias que no estamos tan habituados a ver, pues alguno de ellos ya se va a meter muy muy adelantado. Pese a todo, para mí Benfica tiene más, es un equipo ahora mismo mucho más fiable, mucho más hecho, pero claro, si vemos la versión que vimos en la primera fase de este Brujas tan descarado, ojo que puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que tienen jugadores para suplir a Enzo de una manera más o menos sostenible. Me parece un cracazo, no tiene un futbolista de ese talento ni por el forro como recambio, pero digamos que no es, yo qué sé, para el Madrid quitarle a Benzema o Courtois ahora mismo, que creo que tiene herramientas para poder suplirlo de alguna manera, y me parece que lo va a poder conseguir, y que el favorito claro en esa eliminatoria es el Benfica. Pasamos a ese Dortmund-Chelsea, que no me quiero quedar sin tiempo para ese partidazo. Yo, Aritz, tengo muchísimas ganas de ver en octavos de final, en un partido así, a Jude Bellingham. Es verdad que se va a poner el foco en todos los fichajazos del Chelsea, los millones que se ha gastado, todos los que van a jugar y demás, que si Joao Félix volviendo a la Champions esta vez con el Chelsea, Enzo Fernández y demás, pero a mí Bellingham me parece que, más allá de que no esté en un nivel goleador igual que estaba antes del Mundial, me parece que está jugando a gran nivel, y que es un jugador de un carácter tan bestia que hay ganas de verle en partidos de este nivel, de esta talla, Aritz. Sí, además sabe estar vigilado porque es ante un equipo Premier y bueno, ya sabemos que toda la Premier anda detrás de él, más algún otro equipo de por aquí, pero vamos, a mí me parece, estoy contigo, me parece una autoridad en el juego extraordinaria. La vimos en el Mundial con Inglaterra en el máximo escenario posible, y creo que hay que verlo también en la Champions con el Dortmund, donde ya es el capitán general y donde está comandando al equipo hasta unas cotas que yo sinceramente pensaba que eran imposibles en el Dortmund. Una regularidad que es lo que le ha faltado siempre a este equipo, ¿no? Creo que ha ganado todos los partidos en 2023. Está a 3 puntos del Bayern solo, está dando una sensación de autoridad muy, muy importante, y la verdad es que va a ser un rival muy duro el que tenga el Chelsea, que por otra parte no está bien. El otro día empata frente al West Ham, buen partido de Joao Félix en el primer tiempo, pero con la sensación de que es un equipo que todavía tiene muchos fallos atrás. De hecho, ya sabemos que por esa normativa de solo poder inscribir a 3 jugadores, no ha podido inscribir a Badiashile, que está jugando de titular indiscutible en la Premier. Así que es un contratiempo que va a tener Graham Potter, ¿no? Para tener que buscar ahí un central, no sé, va a tener que recurrir a lo anterior, pero es una eliminatoria que está muchísimo más igualada de lo que podríamos pensar por nombre, y sobre todo por millonada que se ha gastado el Chelsea en este mercado de invierno. Es que todos estamos diciendo, David, que bueno, Enzo Fernández a mí me encantó en el partido contra el Fulham, me gustó bastante contra el West Ham, además de que dio esa asistencia de gol. Joao Félix le está dando cositas, a Mudryk de momento me gustó contra el Liverpool en el debut, pero los otros 2 partidos lo he visto bastante más flojo. Estamos diciendo de todos que estamos casi seguros que van a aportar, porque son fichajes buenos, son futbolistas que tienen muchísima calidad, pero es lo que decía Aritz, que el equipo sigue sin funcionar, que en una eliminatoria que a priori nos podía parecer el Chelsea bastante favorito en el momento en el que se produjo el sorteo, yo ahora tengo muchísimas más dudas, ¿eh? Sí, fíjate que el Dortmund llevaba varias temporadas, no tengo el dato ahora, pero leí el otro día 6 partidos ganando lleva en este 2023, ha ganado todo lo que ha jugado, llevaba varias temporadas sin sumar 6 partidos consecutivos, ni siquiera en Bundesliga, ganando, con lo cual ahora mismo el equipo de Terzic está en una sensación de equilibrio que sabemos por cómo es el Dortmund, de altibajo, de montaña rusa, que verdaderamente es muy difícil de conseguir. De hecho, por eso básicamente se ha ido cayendo, sobre todo de la pelea de la Bundesliga en los últimos tiempos. Apuntaría a Binoy Gitten, por cierto, el chico que cada vez está jugando mejor, el inglés, por aquello de jugar ante un equipo en inglés y la gente no lo tiene muy ubicado, ha marcado gol esta semana, es un chico salido de la cantera del City que cada vez tiene más minutos en el Dortmund, y por vinculado directamente al Chelsea. Y fíjate que además hay un factor que para mí me parece muy importante, porque ha fichado tanto que varios de los jugadores no van a estar en Champions. Es decir, por ejemplo, hemos visto como por ahora Potter ha probado el otro día, por ejemplo, jugando Madueke en banda derecha,
pues Madueke no va a poder jugar Champions porque no está inscrito, no lo han podido inscribir. Si no me equivoco, Badiashile creo que era el otro de los que se ha quedado fuera también, con lo cual en ese sentido tiene también complicaciones atrás porque lo venía utilizando con Thiago Silva principalmente. Es decir, hay varios jugadores que teóricamente podrían aportar más, pero que se han quedado fuera directamente también de este plan, con lo cual no nos sirve demasiado la última versión que hemos visto en Premier de los 2 o 3 últimos partidos con las caras nuevas. Si tenemos en cuenta que Joao prácticamente solamente le hemos visto el otro día ante el West Ham, que Enzo acaba de llegar, que Modric también, que Havertz pues es un jugador muy de lagunas, que si tiene el día te soluciona una final de Champions, o si no es capaz totalmente de pasar desapercibido. A mí me parece un equipo absolutamente en construcción, con lo cual no podemos pedir nada, pero evidentemente teniendo al Dortmund delante, que es un equipo seguramente, digo descarado, pero descarado desde un punto de vista también muy inocente muchas veces, no es un gran lector o gestor de momentos de partido, con lo cual es muy poco fiable. Y aunque creo que por el momento que llega el Chelsea el Dortmund tiene una oportunidad de oro, a mí me parece, porque más irregularidad que ahora en el Chelsea probablemente no lo vamos a ver si todo se va por la línea adecuada hasta dentro de unas cuantas temporadas. Esa es mi sensación. Ahora es el momento para el Dortmund, pero no me fío nada tampoco, porque cuando me pasa un poco lo del Tottenham, cuando se le ha pedido, son jugadores que sí que alimentan expectativa, pero que cuando llega el momento clave pues no acaba de ser muy equilibrado. Así que para mí mucho más abierto también de lo que imaginábamos. Es cierto que el ruido mediático que ha generado toda la Premier, todo lo que ha movido el Chelsea en mercado, pues le hace ser cierto favoritismo, y si no es favoritismo por resultado o por equipo, lo es por obligación, evidentemente la tiene el Chelsea, pero para mí mucho más apretado de lo que parece, y sobre todo tengo la sensación que va a ser muy divertida, porque en ese caos en el que suelen moverse los dos, pues espero muchos goles. Lo de Bellingham no lo documento porque ya lo habéis dicho vosotros, pero hay unas ganazas tremendas de verle, y además contra un equipo inglés. Ahora que decías lo de Vino Gittens, que marcó un golazo, por cierto, contra el Werder Bremen, me venía a la cabeza que varios de los que estuvieron el año pasado en Youth League, que estaban jugando en la Champions Juvenil, la están liando en primeros equipos. El caso de Zaire Emery con el Paris Saint-Germain marcó el otro día en el campo del Mónaco, marcó el sábado, el propio Vino Gittens, Pablo Barrio, titular con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Garnacho marcando con el Manchester United, o sea que bueno, que sí, que pasan de Champions Juvenil a Champions adulta en un abrir y cerrar de ojos, pestañeas y te lo pierdes, que diría aquel. Pues nada, hemos disfrutado de esta conversación pre-Champions. Y bueno, luego al final si os quedáis escuchando esta final del programa, os anunciamos alguna cosita también en referencia a la Champions de esta semana. Ale, chicos, no os quito más tiempo, que ya os he comido casi media hora de vuestro tiempo un domingo por la noche, y en casa vuestra me querrán matar, y además con razón. Aritz y David, un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima. Venga, un saludo. Estamos viendo a River, así que ahora ya nos ponemos con ello. Un saludo, Bruno, chao. Play Fútbol. Regresa la Champions, pero también lo hace la Europa League, además llena de equipos españoles, y tenemos ese partido entre los que quedaron segundos de sus grupos en esa fase de grupos de la Europa League contra los que quedaron terceros en la fase de grupos de la Champions, y nos fijamos muy concretamente en un pedazo de partido que va a jugar el PSV Eindhoven. Me escucha ya Marco Rodrigo Azcue, que nos escucha siempre el podcast habitualmente, y además participa con nosotros cada vez que hay Semana Europea, compañero de noticias de Guipúzcoa, que insisto ya está en la sintonía de Play Fútbol. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Pues con cierto respeto, la verdad, porque después del podcast que nos regalasteis con Axel en el Mundial de los Cromos, pues bueno, como nosotros también hacemos en cierto modo algo parecido, ¿no? Como digo, la Europa League, pues con cierto respeto, porque estar a la altura de aquello del mes de diciembre será difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Nah, seguro que lo pasamos muy bien como siempre, y al nivel estás siempre, absolutamente. Hoy nos vamos a fijar en una figura que pasó por la cantera del Barça, Marco, y que probó suerte también en el Paris Saint-Germain, y que ahora está en su país natal, en Países Bajos. Eso es, Xavi Simons, jugador de la generación del 2003, que es un año de cosecha, digamos, que ya poco a poco va emergiendo en el primer nivel futbolístico, y él es un futbolista que pertenece a esa quinta, que dejó el Barcelona en 2019 para enrolarse en el PSG, y que este verano ha dado, digamos, que un pequeñito paso atrás, por lo menos en cuanto a la liga que disputa, para jugar la liga neerlandesa, pero yo creo que da ese paso atrás para darle él, en lo individual, un
un importante paso adelante. Vamos a analizarlo ahora. Sí, sí. Luego vamos a la eliminatoria, pero hablando propiamente de Xavi Simons, él de formación es un centrocampista. De hecho, en la cantera del Barcelona yo le había visto algunos partidos en ese torneo de Brunete, casi te diría como mediocentro puro, con una personalidad brutal para dirigir a sus equipos. Se le veía que tenía esa capacidad ofensiva porque era un futbolista con cierta facilidad para el regate, o con bastante, vamos a decirlo claramente, bastante facilidad para el regate, una conducción también imponente, a pesar de que era bajito, tenía esa conducción que rompía líneas, que le era muy fácil superar líneas y que tenía un gran disparo. No era difícil imaginar que en su futuro iba a jugar en posiciones más adelantadas, pero es que para gente que le viera en aquellos momentos, creo que llegó, si no me equivoco, hasta el cadete del Barça o infantil de segundo año como mínimo del Barça. Para gente que no le haya visto desde entonces, ahora Xavi Simons, Marco, es un delantero. Sí, así, como lo estás explicando. Llegó hasta el cadete A del Barça, se marchó de la Masía con 16 años. Bueno, yo creo que el oyente de Play Fútbol ya sabe quién es Xavi Simons cuando nos escucha hablar de él, ¿no? Pero para los más despistados diremos que es el futbolista aquel rubio con cabellera larga y rizada, ¿no? Que llamaba mucho la atención en esos torneos de Brunete, que por aquel entonces, y yo pienso que también durante los inicios de su etapa en el PSG, era físicamente muy frágil, y ahora no hay más que verle, ha ensanchado muchísimo, es un futbolista fuerte, que se mueve muy bien en carril central, que resiste los choques, gana duelos, y volviendo a lo que comentabas, Bruno, es un delantero, lo cual se traduce principalmente en cifras. En el PSV esta temporada lleva 12 goles, 5 asistencias, y falta medio curso todavía por delante, ¿no? Por lo tanto, es un jugador determinante con el que Van Nistelrooy ha jugado bastante en lo que se refiere a su posición, ¿no? Durante el primer tramo de la temporada, en el 4-2-3-1 del equipo de Eindhoven, jugaba muchas veces de media punta o extremo derecho, o incluso a veces de falso 9, cuando no estaba Luke de Jong, pero hubo un punto de inflexión claro con la salida de Gakpo a Liverpool en el mes de diciembre, ¿no? A partir de entonces, Xavi Simons, que es un futbolista diestro, ha ejercido el papel del propio Gakpo en el PSV, que sería partir de banda izquierda para centrar constantemente su posición, recibir y ser muy influyente en el área rival, con las cifras que he comentado ahora. Y durante las últimas semanas parece que hay un nuevo cambio a raíz de la llegada al equipo de Thorgan Hazard, ¿no? Parece que Van Nistelrooy le quiere meter a Thorgan Hazard en banda izquierda, y eso ha motivado que últimamente Simons, incluido el partido de este sábado contra el Groningen, en el que vio puerta, marcó un gol, pues haya vuelto un poco a jugar de media punta dentro de ese 4-2-3-1. Todo eso dentro de sus características principales, ¿no? Que es un futbolista muy directo, que tiene la portería, el área rival entre ceja y ceja, que tiene calidad, pero yo creo que la pone al servicio de unas ofensivas bastante directas, ¿no? Es muy agresivo a la hora de tirar la típica pared y buscar el tiro, es determinante, y todo esto se está traduciendo en cifras, ¿no? Por lo tanto, un proyecto muy interesante que tengo yo cierto interés, valga la redundancia, a ver cómo se echa al equipo a las espaldas, si me permites la expresión, en esta Europa League, ¿no? A nivel europeo grande ya. Hasta ahora jugaba en el equipo pues a la sombra un poquito del auténtico líder, que era Gakpo, y bueno, poco a poco yo creo que va a ir adquiriendo responsabilidad, y vamos a ver cómo responde pues a partir de estos 16avos de final, y si el equipo tiene más trayectoria en el torneo. Es evidente que él tiene esa capacidad de ser tan directo, ese buscar siempre la portería rival a través de tiro, centra muy bien. También es un futbolista que no tanto el último pase, que también, sino los centros al área los está trabajando. Yo creo que es muy evidente que se está viendo que hay un trabajo detrás de ese golpeo que tiene cada vez más peligroso Xavi Simons, pero yo te diría, hay una cosa que a mí es lo que más me está llamando la atención en los últimos tiempos. Le vi el año pasado en Youth League también algún partido con el primer equipo del Paris Saint-Germain, y no me había fijado tanto en eso, pero con el PSV se está convirtiendo, Marco, en un lanzador de contras espectacular. Cada balón, porque además es un futbolista que eso lo guarda de su paso por el centro del campo, vamos a decirlo así, pero es capaz de robar balones en campo propio, se la queda y a partir de ahí lanza un sprint, una buena conducción, un cambio de ritmo
es un generador de contragolpes para su equipo brutal. Es verdad que ahora no tiene las piernas de Gakpo, un futbolista como Madueke, que también era para eso sensacional, pero sí. Para mí es una de las diferencias, ya sea para acabar generando una ocasión clara de gol para su equipo o simplemente para colocar el partido en el campo del rival. Casi te diría que es lo que más me gusta o lo que mejor hace hoy en día Xavi Simons, Marco. Sí, lo cual se podría resumir en que es un futbolista moderno, ¿no? Yo creo que el fútbol tiende ahora mismo a tener jugadores más integrales, digamos, menos especialistas, ¿no? Menos especialistas en el regate, especialistas en el pase, especialistas en el gol. Yo creo que el juego tiende a dibujar ahora futbolistas más integrales capaces de hacer un poco de todo, ¿no? Y todo lo que has comentado ahora sobre Xavi Simons cuaja dentro de esa definición, dentro de un PSV que sí que es cierto, también lo que has dicho, Bruno, que pierde, digamos, ahora esas balas, ¿no? Para jugar al espacio, o por lo menos las tiene en mayor medida. Está Luke de Jong arriba, ha llegado también Fabio Silva del Anderlecht, el delantero. Bueno, no son futbolistas que sean especialistas en correr al espacio, aunque en ciertos momentos también te lo pueden hacer. Vamos a ver cómo evoluciona este nuevo PSV, que la verdad es que ha perdido muchos futbolistas en el camino. También ha incorporado pues al propio Torgan Hazard, a Fabio Silva, a Van Aanholt para el lateral izquierdo. Y bueno, vamos a ver hacia dónde rompe el equipo. La verdad es que preparando la sección he dado con una curiosidad, que es que el año pasado, en la edición de la Europa League 2021-2022, compartieron grupo, aquí tiro para casa, Real Sociedad, PSV, Mónaco y el Sturm Graz. Y las ventas que han acometido estos equipos durante los últimos años, durante el último año, es decir, los jugadores que jugaron aquella liguilla y que ahora han sido vendidos por cantidades astronómicas, es una lista muy larga, Isaac 70 millones al Newcastle, Gakpo 42 al Liverpool, Madueke 35 al Chelsea, Tchouaméni 80 al Madrid, Badiashile 38 al Chelsea, Sofiane Diop 22 al Niza, e incluso al Sturm Graz vendió en verano a Rasmus Højlund por 17 kilos al Atalanta, ¿no? Por lo tanto, el grupo de oro, digamos, ha deparado más de 300 kilos durante los últimos mercados. Que se dice pronto. La verdad es que yo me empecé a fijar en Højlund porque me lo recomendó Marco y me está encantando. Marcó un gol con Atalanta ayer sábado, porque estamos grabando la sección domingo, pero ya no solo el gol, es que es un futbolista realmente muy, muy interesante. Sí. Pues se juega ese Sevilla-PSV Eindhoven, podemos decir con el Sevilla en línea ascendente, veremos el PSV Eindhoven qué nivel da en esa eliminatoria contra los de Sampaoli. Se va a completar esta semana de Europa League con los partidos de 7 menos cuarto, Ajax Unión Berlín, Salzburgo Roma, Barça Manchester United y Shakhtar Rennes. Y a las 9 de la noche, como decimos, es Sevilla PSV Eindhoven, el Leverkusen Mónaco, Juventus Nantes y Sporting de Portugal, Midtjylland de Dinamarca. Marco, nos quedamos sin tiempo, pero lo hemos disfrutado mucho y le recomendamos a la gente que siga al bueno de Xavi Simons, porque hay una carrera interesante al menos ahí detrás. Como siempre, muchas gracias, Marco, volvemos a hablar la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Bruno, un placer. Play Fútbol. En lo mejor del fin de semana vamos a hablar con Paquillo Mariscal de Bruno Guimaraes, de Paulo Dybala y de Vieto. Sí, Vieto, que ha jugado a grandísimo nivel en el Mundial de Clubes. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Fin de semana interesante con la victoria otra vez del Nápoles, que está intratable en Italia, ganó por 3-0, otro gol de Kvaratskhelia y otro de Osimhen. Victoria del City y empate en este caso del Arsenal, se dejó 2 puntos el equipo de Mikel Arteta, pero vamos a empezar hablando de la figura de Bruno Guimaraes. Se volvió a dejar puntos también el Newcastle en esa pelea por las plazas de Champions, otra vez el fin de semana en el que ha faltado Bruno Guimaraes, que vio una tarjeta roja en el partido de Copa de la Liga en este caso con el Newcastle, y en vez de impedirle jugar la final de ese torneo, que la va a jugar contra el Manchester United, lo que hace es que se pierda 3 partidos seguidos, los siguientes, que toca que sean 3 de Premier, y ensucia de alguna manera una trayectoria del Newcastle que era buenísima, porque lo está echando mucho en falta Bruno Guimaraes, el conjunto de las Urracas, ¿eh? Totalmente, 2 encuentros sin él, 2 empates y sudando muchísimo y demostrando que no hay un sustituto en la plantilla, ¿no? Las cosas como son, evidentemente un jugador de este nivel, pero si te para analizar, ha entrado Sean Longstaff, que es un futbolista bueno que
que en segundas partes, en momentos concretos para fortalecer el centro del campo, lo está utilizando bastante Eddie Howe, pero evidentemente esa creatividad, esa capacidad organizativa, ese temple, ¿no? Ese punto cerebral que tiene Bruno Guimaraes, pues no lo tiene Longstaff. Luego también está el jovencísimo Anderson, el escocés, que tiene 20 añitos, que podía entrar en algún momento, pero tú te paras a mirar cómo está configurada la plantilla y ese medio centro con capacidad para dirigir el juego, para todo lo que aporta Bruno Guimaraes, pues no lo tiene Eddie Howe. Se está notando muchísimo, a pesar de que Joelinton y Willock están dando un paso adelante desde los interiores, están intentando, bueno, acercarse muchísimo a Longstaff, a recoger el balón de los centrales, pero no, al final creo que, fíjate que está Almirón, que está Isaac, que tienen futbolistas, ficharon a Botman atrás, pero creo que es el más importante de todo este Newcastle. Fíjate que Bruno les está dando tantas cosas que es absolutamente irreemplazable, básicamente porque es un futbolista polifuncional ahora mismo en el Newcastle, porque le aporta el criterio para jugar en el centro del campo, tiene quite, tiene esa personalidad y esa capacidad para robar balones, y luego está teniendo liderazgo. Yo le estoy viendo esa capacidad de ser un futbolista líder que podíamos dudar que tuviera en su salto del fútbol sudamericano a Europa, que ya demostró en Lyon que iba sobrado de carácter, y en el salto a la Premier yo creo que no le está pesando, Paquillo. En absoluto. Creo que otra de las virtudes de Bruno, creo que hablan muy bien de él, porque tampoco es un jugador veteranísimo y tampoco tiene un recorrido europeo ni en competiciones de hacer Champions, Europa League y demás, ese pozo, ¿no?, que te suele dar el tiempo, la experiencia y desde el momento uno. Creo que hemos analizado un poquito lo futbolístico y es verdad que es muy polifuncional, porque también es un tipo que en campo contrario también te da ese puntito, no solamente lo que comentábamos antes de organizar o desde la base de la jugada, pero creo que dejando lo deportivo, Bruno, creo que también ese liderazgo que tú comentas es muy importante, porque este Newcastle no tiene tampoco muchos futbolistas que le den ese lo de pecho, más allá quizás de Kieran Trippier, ¿no?, que es un futbolista que siempre saque ese carácter, o cuando las cosas se tuercen un poquito siempre tira del carro y contagia a los suyos, pero creo que bueno, que habla también de Bruno Guimaraes, que todos sabemos que entra o no en Champions, este Newcastle pinta a gran traspaso el próximo verano, ¿no? Nos queda hablar de Dybala y nos queda hablar del Mundial de Clubes y de la figura de Vieto. Así que bueno, vamos a dejar las tres preguntas para que no se nos vaya el programa mucho de tiempo. Las tres preguntas que sean de los oyentes esta semana, que se lo han ganado. Dybala, su capacidad para ser también el líder, el que tira del carro en esta Roma de Mourinho, que no sé si coincides, Paquillo, pero a nivel de juego es un equipo todavía al que le cuesta muchísimo. Es verdad que saca mucho rédito del balón parado y de la calidad de Dybala. Ahora mismo me da la sensación que es un equipo que intenta estar ordenado, que intenta no hacer demasiadas florituras, y a partir de ahí, con ese balón parado de Lorenzo Pellegrini, de Dybala, y con la calidad de la joya del argentino, que ya es campeón del mundo, sacar adelante los partidos para intentar estar en Champions el año que viene. Yo es que te voy a decir algo muy rotundo. Yo creo que no tenían un futbolista de esta magnitud de Francesco Totti, más allá de la similitud en cuanto a posición, ¿no?, ese trecuartista, pero es que me parece que de esta Roma, mira que han pasado futbolistas de mucho talento, ¿no?, los últimos años, la época de Rudi García con Spalletti y demás, pero yo creo que desde Totti no tenían ese punto mágico, ¿no?, ese héroe, ¿no?, sin capa, que me parece que es Paulo Dybala. Y efectivamente, tú la has radiografiado muy bien. Creo que es una Roma que quiere hacerse fuerte atrás, que esa línea de tres centrales, a pesar de algunos errores no forzados, que sabemos que aparecen mucho en las fotos los centrales de la Roma, pero son 19 goles en contra nada más, que buscan, bueno, ser reactivos, ¿no?, saliendo mucho por fuera también, con los carrileros, porque les falta juego interior. Cristante, Matic, encima, desde esa ausencia, primero por lesión y después por la salida de Zaniolo, ha hecho que se tengan que adelantar y colocar en la media punta a Lorenzo Pellegrini, que yo creo que es un futbolista que unos metros atrás podía darle más clarividencia a la Roma. Pues al final todo pasa por Dybala, ¿no? Todo pasa por Paulo Dybala, que es futbolista que no vamos a descubrir ahora, que es verdad que yo creo que necesitaba un cambio de aire, que parecía que ir a Roma era un pasito atrás, al menos bajo mi punto de vista, porque tenía muchos pretendientes quizás de más nivel, de equipos Champions, pero que está siendo el centro neurálgico del equipo de Mourinho. Mourinho es inteligente. Si paramos a analizar la carrera de Mourinho, siempre ha tenido ese trecuartista, ese mediapunta, ¿no?, ese enganche,
que le ha dado, que en equipos más conservadores era el que le daba el punto diferente, y así está siendo en esta Roma. Tal cual. Es que tiene una calidad brutal. Yo entiendo la comparación siendo la carrera de Totti, yo creo, ahora mismo, cuando a Dybala aún le queda mucho para acabar su carrera, la de Totti para mí es bastante más que la de Dybala, obviamente, sí. Pero sí, que es verdad que si hablamos de nivel, el que más se le ha acercado a Totti, para mí, y estoy de acuerdo con Paquillo, es el bueno de Dybala. Y vamos a acabar con el Mundial de Clubes. Luciano Vieto ha jugado un Mundial de Clubes impresionante. Fue Balón de Bronce. La verdad es que es un futbolista que teníamos un poquito todos fuera del radar, que lo hizo muy bien al llegar a España. De hecho, hay un verano en el que el Barcelona y el Atlético de Madrid se pelean por ese fichaje, después de hacerlo muy bien en su aterrizaje en la Liga, y luego se va perdiendo un poquito el fútbol de Luciano Vieto, siendo ese jugador de segunda punta, puede jugar también de falso 9, pero la verdad, Paquillo, que ha firmado un Mundial de Clubes de un nivel altísimo con el Al Hilal, no en vano, llevar al equipo saudí a la final, ser el tercer mejor jugador del torneo elegido por la FIFA, no es fácil. Ha marcado gol y ha puesto su sello dándole continuidad siempre al juego, haciendo ese fútbol de falso 9 de media puntita que da continuidad siempre al juego, aunque sea por un momento en un mes de febrero random de 2023, pero hemos vuelto a ver algo muy chulo de Luciano Vieto, ¿eh? Sí, apetecía mucho verlo. Yo creo que si dura un par de semanas más el Mundial de Clubes, están rifándoselo algunos equipos europeos en plan de traerlo de vuelta, porque la verdad que ha dado un nivelazo que, como tú bien comentas, está fuera del radar, ¿no? De todos los que seguimos más o menos el fútbol internacional, pero claro, yéndose a Arabia Saudí a jugar es complicado, pero este tipo de eventos pues nos permite eso, también ver a Carrillo, a Cuella, que también creo que han hecho un buen Mundial de Club, pero la verdad que Vieto, su figura, estamos hablando que tiene 29 años aún, se marchó de Europa después de su último paso por el Sporting Club de Portugal. Efectivamente, yo creo que el punto negativo de su carrera fue firmar por Atlético de Madrid. Evidentemente, en aquel momento era quizás mejor eso que irse a aquel Barça de la MSN, ¿no? Que parece que tenía complicado tener hueco, pero ha hecho un Mundial de Club de un nivel de cualquier futbolista importante de Europa ahora mismo. O sea, jugando de playmaker, quizás alejándose también un poquito más del área como estábamos acostumbrados, ¿no?, a verlo, actuando en zonas interiores, cerquita de los centrocampistas, cayendo a las bandas, más allá del olfato goleador, que la definición en el gol contra Real Madrid, esa picadita Courtois me parece maravillosa, majestuosa, de un jugador de un talento diferencial. Pero apetece, no sé si este Mundial de Club puede servir como para espolearlo de nuevo, ¿no?, para que la gente le venga otra vez al recuerdo, pero a mí me apetecería que volviese a Europa, porque creo que por edad y características sigue teniendo esas cualidades como para poder tener impacto en cualquier equipo de aquí. Eso sí, la irregularidad, parece que cuando los focos están encima es fácil, ¿no?, destacar, pero luego en el día a día de Al Hilal, por lo que yo he leído de algunos compañeros periodistas y demás, tampoco el jugador tan diferencial que hemos visto en este Mundial de Clubes. A mí seguramente me faltó un poquito de hambre, llámale carácter ganador, llámalo como quieras, pero no se rebeló contra su situación en el Atlético de Madrid. En las cesiones tampoco le fue demasiado allá. La verdad es que es un jugador que el talento lo tenía por arrobas, o lo tiene, vaya, por arrobas, por lo que dices, no llega todavía a la treintena, y molaría así verle en el fútbol europeo. También te digo, Paquillo, que estuve buceando un poco en webs especializadas, preparando un poquito la final para comentarla en Carrusel, y webs especializadas hablaban de que tiene un contrato de 5 millones limpios por temporada. Eso mismo ahora mismo en Europa no sé si lo rascaría Luciano Vieto, pero bueno. Complicado. Sí, complicado, pero bueno, que la calidad se ha visto que la tiene en este torneo, y la verdad es que sí que molaría verle de nuevo en Europa, al Balón de Bronce, insisto, de este Mundial de Clubes, que ha proclamado campeón al Real Madrid, por octava vez campeón del mundo, el equipo de Chamartín. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, a ver si nos da tiempo al menos a 2 o 3. TC nos dice: buenas chicos, quería preguntaros si veis un poco la tan velada y deseada vuelta del mediapunta. Dice: el Arsenal con Odegaard, el United con Bruno Fernández, el Milan con Brahim o de Ketelaere, Cubo en la Real, el Fulham con Andreas Pereira. No sé si lo compráis o tenéis algún ejemplo más. Paquillo, te la dejo a ti esta. ¿Hay regreso del mediapunta? Yo pienso que sí, yo creo que se está estructurando mucho equipo. Creo que el 4-3-3 tan
que se ha afianzado, ¿no?, en los últimos años, también con el juego de posesión, que sabemos que está habiendo una evolución hacia otra cosa. Creo que ha pasado un 4-2-3-1. Yo creo que, fíjate, el propio Milan, el año pasado fue campeón del Scudetto con ese sistema. Ese año el Manchester United, que lo comenta nuestro oyente, con Bruno Fernández también se está sentando muy bien con Ten Hag ahí. Y el propio Dybala, aunque es otro sistema, que hemos hablado de este programa, también está rescatando un poco la figura del trecuartista. Yo, en mi opinión, pienso que sí, que sí hay una evolución y hay una corriente hacia recuperar esa figura, ¿no? Y quizá jugar con un solo punta y alguien más mágico detrás, y también que personalmente me gustaría que volviera esa figura. Yo crecí con Rui Costa en la Fiorentina, con el Totti, con Del Piero, o sea, a mí con Zidane en su momento, o sea, me gustaría mucho, porque creo que este futbolista especial que a todos nos gusta ver y que por culpa del 4-3-3, que no quiero yo criticar ese sistema, pero es verdad que se ha perdido un poquito esa figura. Es verdad que, bueno, en el caso de Ødegaard, por ejemplo, a mí sí que me parece que se acerca mucho más siempre al sector derecho, y que es Xhaka al final viene a ser otro interior, y son los dos interiores, aunque él sea el perfil de media punta de toda la vida, pero yo creo que Ødegaard, por ejemplo, está jugando de interior, pero sí que es verdad que cada vez más, por los sistemas defensivos que hay y tal, se necesita que al menos uno de los dos interiores sea ese perfil de un futbolista con esa capacidad de conducción, de meter último pase, para entendernos y que la gente nos entienda. Cada vez se ven menos tribotazos, y en centros del campo de tres, uno de los perfiles, de los tres perfiles, es claramente el de un mediapunta, y coincido con Paquillo. Pedro Valdés dice: hola chicos, no lo había leído, es que empieza exactamente igual. Dice: hola chicos, enhorabuena por el programa. Me gustaría saber vuestra opinión de Miguel Ángel Ramírez, entrenador de Real Sporting desde hace varias semanas. ¿Creéis que podrá implantar su estilo en una liga tan competitiva como la Smartbank? Pues Pedro, yo creo que Miguel Ángel Ramírez lo había hecho realmente muy bien en Ecuador. Su trabajo allí es incontestable, no le fue tan bien en Estados Unidos. Es un fiel creyente del juego de posición, pero él se adapta también un poco a lo que tiene, no es un entrenador obcecado en que se hagan las cosas de una manera muy, muy concreta. Así que, ya hemos visto que en la Liga Smartbank están cambiando las cosas, que no es ese juego tan físico de hace unas temporadas, que cada vez se ve más calidad, diferentes también disposiciones tácticas y propuestas futbolísticas, así que yo creo que le puede ir bien. Y vamos a cerrar con la última, una pregunta que va a contestar el gran Paquillo Mariscal. Pregunta Javier R.A., dice: ¿qué nivel le veis a Sangaré del PSV, Paquillo? Bueno, yo un futbolista, para mí, fetiche. A mí un futbolista que me gusta muchísimo, un centrocampista muy físico, hay que decirlo, muy poderoso en cuanto a utilizar su cuerpo, ¿no? Pero que luego tiene un talento con el balón en los pies, que tiene conducción, que tiene capacidad de romper líneas, que es vertical, que ayuda muchísimo en últimos pases también, en llegadas. Me parece un futbolista muy completo y que a mí me sorprende. Yo pensaba que el pasado verano algún equipo Premier, o incluso Serie A también, porque creo que podría encajar bien ahí. Sonó para el United, ¿no? Sí, sonó para el United muchísimo, y al final acabó llegando Anthony. Parecía que había un pack de Eindhoven, Ámsterdam para saltar al United, pero yo creo que al final priorizaron, porque creo que Sangaré va a salir, si sale del PSV, que creo que saldrá pronto, por bastante pasta de las cosas como son. Me parece un centrocampista que se le queda pequeña la Eredivisie y que me gusta bastante, y que sí que es verdad que estoy convencidísimo de que en cualquier momento, más pronto que tarde, va a dar un saltito a un equipo importante. Paquillo, la semana que viene más, ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, en los comentarios de iVoox, también en @playfutbol en Twitter. Lo dicho, Paquillo, que no te quiero quitar más tiempo. Nos escuchamos entre semana con la Champions y volvemos a hablar en 3 preguntas para Paquillo la semana que viene, el lunes que viene. Un abrazo, Paquillo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. El Sudamericano Sub-20 es para mí un torneo casi fetiche. Yo he visto bastantes partidos de esta edición, de la actual edición, que hay que decirlo, vamos a hablar de sus talentos sin que haya acabado todavía el torneo por una cuestión de horario. Se jugaban los partidos domingo 10 de la noche y era esperar mucho, esperar al final, así que vamos a hacer un 11 ideal de un torneo que, insisto, para mí es fetiche, entre otras cosas porque en los últimos años nos ha presentado a futbolistas del talento de Casemiro y Neymar en esa
edición de 2011, vimos a jugadores como Juanfer Quintero, Ángel Correa, hemos visto a Lautaro Martínez, a Julián Álvarez destacar en ese torneo, y queríamos hablar un poquito de esta edición, de la actual edición. Lo vamos a hacer con Alex Martínez, ese compañero que lleva temas de data y de scouting con los compañeros de DribLab y que ha seguido a fondo el torneo, más que yo, bastante más que yo, porque él se ha chupado todos los partidos enteros. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Aunque algunos partidos acabaran a las 4 de la mañana, ahí estábamos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Qué grande, pues con muchas ganas de hablar contigo de fútbol. Le hemos presentado o preparado a la gente un 11 ideal del torneo y luego también algunos nombres que, a pesar de que se hayan quedado fuera, tienen que entrar, o los tenemos al menos que nombrar. Como va el programa cargadito, si quieres empezamos ya por el portero, por el primero. ¿A quién has elegido para la portería, el que más te ha gustado en este Sudamericano Sub-20? Pues yo creo que con diferencia el portero más decisivo ha sido Micael Pontes, portero brasileño de Atlético Paranaense, que ya lo había visto con la Sub-17 jugar algún torneillo de estos no oficiales, y es un portero con muchísima personalidad y que salva puntos, que al final es lo que cuenta en un portero, más allá del tema del juego de pies y todo esto. Es un líder dentro del campo y me parece que ha sido el mejor portero, yo creo, con diferencia. En la defensa, citas una defensa de 4 con 2 uruguayos, un colombiano y un brasileño. En el lateral derecho, ¿a quién has elegido? Lateral derecho va a ser propiedad de Ediero Campo, lateral derecho de Atlético Nacional, un jugador bajito, mide alrededor de unos 70, muy eléctrico, muy ágil, juega a un ritmo altísimo, pegajoso en la marca, y sobre todo creo que ha sido uno de los laterales más productivos de todo el torneo, si no el que más. Un jugador muy, muy interesante, que ya veremos qué tal evoluciona en el aspecto físico, pero que yo creo que es indiscutiblemente el lateral derecho de la competición. Luego, como pareja de centrales, te iba a decir, sí, te iba a preguntar por la pareja de centrales. Pareja de centrales, me he visto obligado a meter a 2 zurdos, cosa que no es muy habitual, pero bueno, podríamos haber metido a Kevin Mantilla como central derecho, pero creo que los 2 elegidos tenían que estar sí o sí. Uno es Paco González, el central del Valencia, uruguayo. Si no está siendo el mejor, es porque su pareja en este 11 ideal está siendo un poquito mejor que él, pero vamos, ahí a la par están. Y el otro es Robert Renan, futbolistas, ya uno en el Valencia, otro recién fichado por el Zenit de San Petersburgo. Buena salida de balón, contundentes, muy superiores a la media del torneo para mi gusto, y tenían que estar sí o sí. Y en el lateral izquierdo, Matías de Ritis, creo que ha sido la posición en la que más he dudado, porque no me parece que haya habido grandísimas actuaciones. Podría haber metido allá a Marcelo Morales en un momento dado, al chileno, pero el rendimiento de Chile ha sido bastante pobre como para meter a nadie en un 11 ideal, así que me quedo con el uruguayo Matías de Ritis. Para el centro del campo, ya citas a uno de los nombres. A mí igual es el futbolista que más me ha gustado del torneo, o al menos de los que más. Reconozco que Andrei Santos en algunos partidos a nivel de clubes me había gustado, pero bueno, claro, ese salto al jugar contra gente de edad superior y tal, demostraba una personalidad bestial, pero en este torneo la suficiencia que le hemos visto, bueno, ya destapo que es uno de los 2 que has elegido, pero Andrei, el futbolista que de hecho ha firmado el Chelsea, Alex, en este mercado de invierno, está firmando un torneo increíble, ¿eh? Sí, además el Chelsea lo ha fichado por, yo creo, poco dinero en comparación al resto de traspasos que ha hecho en este mercado de invierno, y va un poco como tapado, pero es un jugador de un futuro espectacular. Yo creo que futuro mediocentro de la selección absoluta brasileña, un jugador, un todocampista, capaz de sacarte el balón conduciendo desde la portería, porque es una jugada muy habitual en él, que el portero se la dé en corto y él salga conduciendo desde el área pequeña. Un jugador que apoya en zonas intermedias, que es capaz de llegar, que suma muchos goles. De hecho, en este sudamericano no sé si lleva 4 o 5 goles ya. Un jugador completísimo, líder, y que aparentemente no tiene demasiados defectos ahora mismo, y eso que tiene apenas 18 años, si no me equivoco, es 2004. Y el otro integrante del centro del campo también está jugando en Europa. En este caso nos volvemos a ir hasta la selección de Colombia, Alex. Sí, no está jugando en Europa todavía. Sí, es verdad, sí. Estaba jugando en la segunda división colombiana, en el Bogotá Fútbol Club, si no me equivoco, se llama el club, que me equivoquen, me perdonen si es club de fútbol, no sé exactamente el orden de los factores.
pero un jugador súper sorprendente, creo que ha sido la gran revelación del torneo, que ha saltado de la segunda división colombiana, como digo, al Bayer Leverkusen, estará cedido en segunda Bundesliga cuando vuelva del sudamericano, que es Gustavo Puerta, un futbolista tremendamente creativo, tampoco muy alto, creo que supera por poco el 1,70 m, un organizador de los poquitos que hay en el torneo puros, jugador que, si no me equivoco, creo que en su club estaba jugando un poco más adelantado, pero que ha terminado de explotar en este torneo jugando, pues eso, con pausa, con cabeza y siendo el eje absoluto, el timonero, el capitán de barco de esta selección colombiana sub-20, que para mi gusto ha sido una de las mejores y las más divertidas de este torneo. Sí, ha sido de las que más ha llamado la atención, ha complicado a las grandes candidatas al título, muy divertida de ver, y lo decías bien, es Bogotá Fútbol Club, el club del que procede Gustavo Puerta y ha firmado por el Leverkusen. La línea de medias puntas, por decirlo así, extremo derecho, media punta y extremo izquierdo, ¿a qué tres has elegido? Pues aquí he tenido que hacer un pelín de trampas para meterlos a los tres, porque creo que los tres se lo merecen. Es típico, Alex, de los 11 ideales en los Sí. torneos, siempre hay que hacer un poquito de trampa y es normal y es así, y se acepta. Pero es una trampa menor, porque yo creo que los pongas donde los pongas podrían jugar perfectamente y no van a tener ningún problema. A la derecha he elegido al paraguayo Matías Segovia, jugador también apenas de 1,65, es un jugador muy bajito, muy liviano, pero tremendamente eléctrico, atrevido, con una buena zurda, bueno en espacios reducidos, bueno asociándose. Me parece que ha sido, junto a Diego González, el mejor jugador a nivel ofensivo de Paraguay, una selección que dentro de sus posibilidades ha competido hasta donde ha llegado, y Matías Segovia ya venía destacando con Guaraní, con su club a nivel local, y en este torneo ha terminado de hacerlo muy bien, la verdad. Luego, zona central, la media punta, creo que tiene que ser para Miguel Monsalve, el colombiano, también un jugador que más que un media punta yo te diría que es un segundo punta, porque también puede jugar de delantero. Es un futbolista, yo creo que especial dentro de lo que ha sido Colombia, un jugador con toques y movimientos diferentes, que usa bien el cuerpo, que engaña, que sobre todo en el último tercio ha sido bastante decisivo dentro de también lo que ha sido esta selección colombiana, y creo que merecía estar ahí. Y luego, por supuesto, y aquí viene un poco la trampa, en la izquierda he tenido que meter a Luciano Rodríguez, jugador del Liverpool, que si no está siendo el jugador más decisivo del torneo, es porque está Vitor Roque de arriba, ya adelantamos quién va a ser el delantero, tampoco es ninguna sorpresa. Sí. La trampa es que viene jugando un poco más en la derecha, pero bueno, por características yo creo que no va a tener ningún problema en jugar en la izquierda, y además ha pisado esas zonas durante el torneo y es una trampa menor, como te digo. Un jugador que está con un nivel de inspiración altísimo, un jugador con una energía, un ritmo y una intensidad pues muy superior a la media, y que sobre todo está muy fino en el tema de la definición, que vamos, ha metido goles que te podría haber firmado el mismísimo Luis Suárez, pero que tampoco yo creo que la gente se tiene que llevar a engaño con él. No creo que vaya a llegar a ese nivel, y es muy difícil que vaya a mantener este nivel de inspiración fuera de este torneo. Ya veremos cómo se desarrolla, tiene buena pinta, pero lo cojo con pinzas el potencial por ahora. Sí. Lo cierto es que el gol que marca el otro día, el golazo de falta, es una cosa de locos directamente. Que se atreva a pegarle desde ahí, siendo un golpeo de un jugador diestro, porque era más perfil para un zurdo, y por dónde acaba entrando la pelota y cómo acaba entrando. Hay que recalcar que juega en Liverpool, pero el Liverpool de Uruguay, no eso es, que todavía no ha dado el salto, y por eso estamos hablando, y dice Alex que el potencial, bueno, hay que medirlo todavía, y Luciano Rodríguez muy bien, impresionante de hecho todo lo que ha hecho en este Sudamericano Sub-20, pero todavía es un futbolista que se tiene evidentemente que acabar de hacer. Algo más de potencial me da a mí que tiene, como decías, el delantero centro que has escogido para cerrar este once ideal, Alex. Sí, porque este es categoría 2005, lleva ya, si no me equivoco, pues toda la temporada siendo más o menos importante y más o menos regular en los 11 del Atlético Paranaense. No podía ser otro que Vitor Roque, evidentemente. Uno que va pues a la par siempre en las comparativas con Hendrik, recién fichado por el Real Madrid, que es verdad que yo creo que igual no llega a ese nivel de potencial que tiene el futbolista de Palmeiras, pero que es un jugador tremendamente dinámico, peleón, enérgico, juega con una intensidad tremenda. Luego tiene pues esa capacidad para definir con agresividad. Lo comparan, yo las comparaciones que más he escuchado sobre él es con Adriano, por ejemplo.
Creo que es un jugador que tiene que estar aquí. Además, en el torneo ha estado muy bien, ha hecho goles, ha sido decisivo. Y si mañana Brasil logra el título por encima de Uruguay, va a ser en gran parte por él y en gran parte por Andrei, por sus goles. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención y de ahí compro 100% la comparativa con Endrick, la energía y el arrojo con el que juega. Es que en esas dos cosas me recuerdan muchísimo, porque son dos futbolistas que tienen un físico muy superior de lo que su estatura aparenta, eso para empezar, que se atreven con tiros desde su casa, una cosa tremenda, con regates inverosímiles, remates de todo tipo, y que no les importa ir al choque con los centrales. En ese sentido me recuerdan, y coincido con Alex 100%, que para mí el techo de Endrick es más alto que el de Vitor Roque, aunque me parece un proyecto delantero a mí muy interesante, el de Atlético Paranaense, que de hecho ya está jugando y con alguna cifra interesante ya en el fútbol, vamos a decir, profesional. Vamos a cerrar también, Alex, con nombres de jugadores que, a pesar de no estar en el 11 ideal, no te quieres dejar de lo que hemos visto en el torneo. Sí, no sé si quieres que empecemos por alguna selección, si tenemos algún top 5 destacados, ¿cómo lo hacemos? Sí, si quieres hacemos un top 5 de destacados que no nos podemos dejar de nombrar, porque si no nos iríamos, el programa se iría a 3 horas de podcast y me pegaría la bronca. No es nada contra ti, pero tenemos que cerrar el programa. Si quieres hacemos un top 5 que creo que puede quedar chulo. Vale, sí, partimos de la base de que aquí hay muchos jugadores que podrían haber entrado, que tienen un potencial importante y muy interesante a nivel de fútbol europeo de buenos clubes, pero si nos tenemos que quedar con 5 que tengamos que mencionar y por darle un poco de color y no quedarnos solo con los brasileños y los uruguayos, etcétera, yo empezaría por Telasco Segovia, jugador que ya está en la Sampdoria, mediocentro venezolano. Sí. Que creo que, si no recuerdo mal, la primera explosión que tienes en el torneo de Toulon hace unos meses se lo hace muy muy bien, torneo que no pude ver desgraciadamente, pero sí que recuerdo haber leído cosas muy buenas suyas, jugador que ya ha jugado Libertadores además, medio centro posicionalmente muy bueno, técnica, me parece de largo el mejor jugador de Venezuela, aunque no haya sido todo lo regular que digamos puede llegar a ser porque la selección que juega es la que es, tampoco se le puede pedir mucho más. Luego, creo que en segundo lugar hay que mencionar sí o sí a uno de mis delanteros favoritos del torneo, que es Justin Cuero, delantero ecuatoriano, alrededor de un 85, tiene físico, atlético, pero cuando lo ves parece un delantero referencia, pero luego es capaz de girar, de regatear, es muy autosuficiente, se asocia bien de cara cuando juega de espaldas. Me parece un delantero muy completo y que si no ha marcado más goles ha sido por muy poquito y porque Ecuador también yo creo que ha decepcionado un poco en lo que viene siendo el torneo. Uh-huh. Pero un jugador que yo creo que primero en Independiente del Valle y luego cuando salte a Europa, que creo que tiene potencial para ello, por lo menos por lo visto en este sudamericano, puede dar que hablar. Luego, dos de los jugadores, te diría, más técnicos y con mayor potencial del torneo no han dado la talla por sus respectivas selecciones. Uno es Nico Paz, yo creo que ya un más o menos conocido jugador del Real Madrid, zurdo, media punta, que puede jugar en la banda derecha también. No sé por qué para Mascherano no empezó siendo titular, fue muy irregular en los 11. Argentina creo que ha sido el gran fracaso de este torneo, por lo cual tampoco hemos podido verle mucho, pero todo lo que ha dejado ha sido positivo y de hecho creo que hoy ha marcado con el Castilla, si no recuerdo mal. Sí, sí, contra el Córdoba era, ¿no? Me ha parecido verlo en Twitter, no he visto el partido, pero he visto el gol en Twitter y creo que lo ha marcado él, vaya, no porque lo he visto así de pasada, pero luego lo confirmo yo, tranquilo. Creo que sí. Y luego el último al que sí o sí tenemos que destacar es jugador de la U de Chile. Chile yo creo que ha sido la otra gran decepción del Mundial porque traía individualidades muy buenas, pero a nivel colectivo no han terminado de funcionar, que es Darío Osorio, jugador que tenía pendiente de ver en el fútbol de clubes porque ya está destacando mucho en la liga chilena. Creo que, no sé si acumula 7-8 goles esta temporada, lo ha hecho muy muy bien. Y es un jugador con físico, con técnica, con determinación, tiene gol, tiene asistencia, extremo derecho zurdo, juega pierna cambiada y que yo creo que este chico sí que puede, creo que de hecho sonó para el Milan en este último mercado de invierno si no recuerdo mal y estuvo muy cerquita de llegar y creo que ese es su potencial, ese es su techo, es un jugador yo creo con un potencial muy muy interesante y que ya está dando que hablar y va a dar más que hablar en los próximos años.
fue gol y asistencia de Nico Paz contra el Córdoba. @Alex14 Martínez _, le tenéis que seguir todos en Twitter si no lo hacéis ya, con el que hemos disfrutado muchísimo en esta sección, hablando de los talentos que surgen y de los que tenemos que estar pendientes en estos próximos años, porque el Sudamericano Sub-20 es siempre un vivero de cracks. Alex, muchísimas gracias, hasta la próxima y un abrazo. Nada, muchas gracias por tus palabras y por invitarme. Nosotros nos vamos, ya os podemos anunciar que el martes habrá Play Fútbol Especial Champions. Lo vamos a hacer a través de internet y las diferentes redes sociales de Play Fútbol. En @playfutbol en Twitter encontraréis toda la información, pero haremos la Champions en directo con el equipo de Play Fútbol, con el mejor análisis, cachondeo, buen rollo, así que no os lo podéis perder. Insisto, el martes a través de cadenaser.com, la aplicación de la Cadena Ser, y también estaremos, insisto, con los diferentes perfiles en redes sociales, especialmente en Twitter de @playfutbol. Cerramos siempre con una frase destacada. Ya sabéis que Martín de Michelis, el excentral del Bayern y del propio River Plate, es el nuevo técnico del equipo millonario de River Plate. Pues bien, dejaba esta semana en rueda de prensa, creo, una reflexión más que interesante sobre los jugadores de cantera hoy en día. Creo que vale la pena escuchar lo que contaba de Michelis. Me voy a meter en problemas con la respuesta, pero te voy a ser sincero porque intento ser siempre sincero. Obviamente que hay diferencias socioculturales, socioambiental. Acá veo, seguramente no lo hice, pero si le pregunto a los chicos de la reserva o de la cuarta o de la quinta si tienen representantes, van a decir que todos tienen representantes. Y seguramente le pidan a los representantes el mejor teléfono, los mejores botines. No me meto más profundo. Hay un grandísimo problema y yo les aconsejaría a los chicos, que se lo voy a decir en presencia, lamento hacerlo así público, pero se lo voy a decir en presencia, que le pidan a su propio representante que les solucionen los problemas bucodental. Sí, hay grandísimos problemas desde ese aspecto. Desde ese aspecto hay muchísimas lesiones. Las lesiones no se puede evolucionar. Que le pidan a los representantes, un buen nutricionista, un buen dentista. Ahí veo una grandísima diferencia. Después tenemos un talento, los argentinos, los chicos, que no puedes creer, te enamorás de todos, ¿viste? Está claro que no pueden llegar todos, ¿no? Y más en una institución como la de River. Pero te pones a ver y cada vez que tiran una gambeta, que tiran una jugada, que la piden, que le pegan una patada, que se levantan, que siguen, te da ganas de meterle a dar un abrazo a los chicos. Ayer los chicos de la reserva hicieron la salud bucodental relacionada con el rendimiento de los futbolistas. Yo lo había escuchado en alguna ocasión, pero no sabía que estaba tan extendido y que había una creencia firme en ese sentido. Nos lo apuntamos y a ver si alguien sigue con esa línea, porque me parece más que interesante indagar en ello. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes que viene en el formato habitual, pero insistimos, el martes a las 9 de la noche estamos con ese especial Play Fútbol de la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.